Buen clima. El título de esta mañana es Los tres ovnis de Dios. El título de esta mañana es Los tres ovnis de Dios. Y se lo repito por tercera y última vez, y lo vamos a repetir todos juntos. El título es Los tres ovnis de Dios. ¿Son ovnis como los extraterrestres o omni? No, son omni. Y vamos a hablar y vamos a aprender en esta mañana tres características o tres atributos que tiene Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Usted conoce a una persona por medio de sus atributos. Usted conoce a su esposo por medio de sus atributos. Y al describir usted a su esposo, usted puede decir: mi esposo es amoroso, mi esposo es rencoroso, mi esposo es detallista, mi esposo es bien tranquilo, y sucesivamente. Los padres a los hijos conocen a sus padres desde pequeños. Y todos nos conocemos mutuamente por medio de características, por medio de atributos y descripciones. Conocer a Dios es uno de los anhelos importantes del ser humano. Nadie podrá ser feliz hasta que defina, que identifique quién es Dios. El ser humano va a ser feliz, pleno y lleno hasta que logre identificar quién es Dios. Y al identificar quién es Dios, al identificar todos sus atributos, se podrá dar cuenta con quién es que usted y yo estamos tratando. Conocer a Dios entonces es importante y es una necesidad que hay dentro de nosotros. Lograr identificarnos por medio de Dios. Los tres ovnis entonces nos enseñan en esta mañana quién es Dios por medio de sus atributos. Quién es Dios y cómo debemos conocerle a Él. Y vamos a conocer tres ovnis de Dios. Ovni número 1, omnisciencia. Omni número 2, omnipresencia. Y el omni número 3, omnipotencia. Iniciemos entonces y arranquemos con el primer omni. El omni número 1 que dijimos es la omnisciencia de Dios. ¿Y qué es la omnisciencia de Dios? Muchos tenemos una leve idea o una gran idea de qué es la omnisciencia de Dios. Se lo resumo de la siguiente manera. La omnisciencia de Dios es que el Dios a quien nosotros servimos, el Dios a quien nosotros adoramos, lo conoce todo. El Dios al que usted sirve, al que usted está buscando en esta mañana, ese Dios lo conoce todo. No hay nada que sea oculto para ese Dios. Él conoce el universo. Él conoce las estrellas. Él conoce el mundo y los que en él habitan. Él conoce el universo fuera de esta tierra. Él conoce las galaxias. Él conoce la eternidad. Porque en la omnisciencia de Dios, en el primer omni, Dios lo conoce todo. Él conoce los tiempos. Él conoce el pasado. Él conoce el presente. ¿Y saben qué más? Él conoce el futuro. ¿Y qué importancia hay en eso? La importancia que hay que Dios conoce el pasado es de que Dios conoce a dónde tú naciste y a dónde yo nací. Dios sabe del cantón donde Él te ha traído. Dios sabe de la colonia donde Él te ha traído. Dios sabe de la universidad, de la vida donde has pasado. Y muchos de los que estamos acá, muchas veces nos levantamos desganados, desanimados, porque decimos: nadie me conoce. Nadie sabe quién soy.
Nadie en el trabajo, yo llego y nadie me saluda. En la iglesia llego y no me conocen. Las hijas que han sufrido con sus padres dicen: nadie conoce mi sufrimiento, nadie sabe lo que yo he pasado. La adolescente que ha tenido un bebé prematuramente dice: nadie sabe el dolor que he sentido, la frustración que yo siento al ver mis sueños truncados. Y decimos y nos frustramos: nadie sabe. Quiero decirte que en el primer Omni de Dios, Dios lo conoce todo. Él conoce tu pasado, pero también Él conoce tu presente. Él sabe lo que estás pensando, Él sabe lo que estás viviendo. Pero también quiero darte aliento y quiero darte esperanza. Él también conoce tu futuro. Y el que Dios conozca mi futuro, a mí me da una gran alegría y a mí me da una gran paz. No sé si usted supiera, si en uno de los grandes partidos de los clásicos mundiales que se conocen como los partidos europeos, imagínese qué pasaría si usted conociera cuál sería el final de uno de esos partidos. Si usted anticipadamente supiera quién va a ganar en un partido. Usted sabe que antes de un partido de esto hay miles de apuestas para saber, para apostar quién es el que va a ganar. Y si usted antes de que un partido termine, usted sabe quién va a ganar, usted puede apostarle al ganador y por ende usted puede ser una persona rica de un día para otro. El que Dios conozca todo es mucho más que eso. Él sabe quién va a ganar y quién va a perder. Él sabe qué va a ser de tu vida y qué va a ser de la mía. Él sabe qué será del mañana y qué será de nuestro presente. Él lo conoce todo. Pero no solamente Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, sino que Dios conoce nuestros interiores. El rey David entendió esta gran verdad y lo describe en uno de sus salmos. Yo quiero que tú pongas atención a lo que dice el rey David cuando él entiende que Dios lo conoce todo en su interior. Y dice: oh Señor, tú que examinas y tú que me conoces, sabes cuando me siento y sabes cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees los pensamientos. Lees mis trajines y mis descansos. Los conoces todos. Conoces todos mis caminos y todos mis caminos te son familiares. No me llega aún, dice el rey David, la palabra al pensamiento. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya lo sabes todo. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Y al entender el conocimiento tan maravilloso, rebosa mi comprensión. Y mi comprensión no logra asimilar tan sublime que es que no puedo entender tu conocimiento sobre mí. Dice Salmos 139:1. Cuando David logra dimensionar quién es Dios, logra entender que conoce cuando se levanta y cuando se acuesta. Logra entender que Él conoce lo más íntimo de Él. Logra entender que Él sabe su levantar, su acostar. Y es más, Dios conoce el pensamiento que ni ha llegado a la lengua. ¿Se puede imaginar eso usted? Muchos de los que estamos acá estamos pensando ahorita. Y esos pensamientos que tú estás teniendo, Dios ya, desde antes que tú los digas, Él ya los conoce. Es impactante saber de que estamos en la presencia de alguien que conoce todo. Él sabe cuando hay envidia y resentimiento dentro de nuestros corazones. Él sabe cuando hay mentira dentro de nuestros corazones. Excelso es nuestro Señor y grande su poder, y su entendimiento es infinito, dice Salmos 147:5. Es decir,
el conocimiento de Dios, cuando decimos el primer omni de Dios, que Dios es omnisciente, Él lo conoce todo y su conocimiento es ilimitado. El conocimiento suyo y el mío es limitado, pero el conocimiento de Dios es ilimitado. Es decir, Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y Él conoce lo de afuera, y Él también conoce lo de adentro. Y Hebreos 4:13 dice de la siguiente manera: ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, dice Hebreos 4:13. Queda entonces claro de que si Dios lo conoce todo, si Dios lo sabe todo, Dios sabe el pasado, el presente y el futuro, Dios sabe lo de afuera, Dios sabe lo de adentro, y el conocimiento de Dios es ilimitado, a diferencia del conocimiento humano. Sigamos entonces con el segundo omni y repitamos todos: Dios es omnipresente. ¿Y qué es omnipresente? ¿Y cuál es el segundo omni? El segundo omni es el siguiente: Dios no se limita por dos características o por dos variables que usted y yo nos caracterizamos. El ser humano solo puede estar en un lugar al mismo tiempo. Usted no puede estar acá físicamente y en otro lugar y en su casa. Entonces ahí hay dos elementos que usted tiene que contemplar: espacio y tiempo. Número uno, espacio y tiempo. Y cuando hablamos de espacio y tiempo, significa que en este espacio solo podemos estar usted al mismo tiempo. Ese es nuestro límite. Nosotros tenemos ese límite. No podemos estar físicamente aquí en este templo y no podemos estar físicamente en nuestra casa, porque nosotros somos limitados, pero Dios es ilimitado. Entonces, la omnipresencia de Dios es espacio y tiempo ilimitado. Espacio y tiempo ilimitado. Es decir, que en las dos variables que nosotros somos limitados, Él es ilimitado. Es decir, que si Dios está en este lugar, también está también en tu casa, ahorita que están tus hijos en tu casa. Si Dios está en el cielo, también Dios puede estar en la tierra. Si Dios está en tu trabajo, también Dios puede estar cuando tú no estás en tu trabajo. Si Dios está en tu casa, también Dios está en todo lugar. La omnipresencia de Dios es entender entonces de que Dios no es limitado por tiempo y por espacio, que su presencia es eterna en todo espacio y en todo lugar, que Él está presente en todo lugar. Y es por eso que Isaías dijo lo siguiente: sabía Dios de que los seres humanos querían construirle a Dios un templo. Porque nosotros como seres humanos queremos, así como en nuestra casa, un lugar físico o un nidito donde nosotros cuidamos a nuestras crías y a nuestros hijos. Y nosotros queremos tener un espacio donde poder cuidarnos, donde poder estar. Así el ser humano siempre ha querido tener un espacio, un lugar físico y decir: aquí está Dios. El ser humano siempre ha querido tener un espacio. En el antiguo tiempo le llamaban los templos. Querían hacer moradas para que Dios habitara en esos lugares. Y Dios, conociendo esto, y Dios sabiendo de que nosotros somos limitados, Dios sabiendo de que nosotros,
leemos y juzgamos a Dios en base a nuestros atributos, porque nosotros creemos que Dios es como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, yo solo puedo estar aquí, en este lugar, y cuando yo estoy aquí, estoy aquí. Pero Dios es ilimitado en tiempo y espacio. Y cuando los hebreos querían construirle un templo a Dios para decir, aquí está Jehová, el Señor mismo dijo, así dice el Señor, que el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden entonces ustedes construirme a mí? ¿Y qué morada ustedes me pueden ofrecer? Dice el profeta Isaías en su capítulo 66. ¿Qué lugar físico, qué espacio físico me puedes tú construir a mí para que yo habite en ese lugar? Si yo soy omnipresente, si yo estoy en los cielos y también estoy en la tierra. Y ese fue el gran dilema que tuvo Salomón. Cuando Salomón decide y toma la decisión de construir templo a Jehová. Y mientras Salomón estaba construyendo el templo de Jehová, ustedes recordarán que Salomón estaba en un gran dilema. Y no entendía y él no asimilaba cómo un ser humano le puede construir un espacio a alguien que es ilimitado de espacio. ¿Cómo un ser humano puede construir un lugar físico para que el Dios eterno, para que el Dios omnipresente habite en ese lugar? Y Salomón entonces entendió bien esto, de que Dios era un Dios omnipresente. Y dijo el gran rey Salomón, pero será posible, Dios mío, después de haber construido el templo, que tú habites en la tierra, si los mismos cielos, por altos que sean, no pueden contenerte. Mucho menos este templo que yo te he construido, dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Cuando Salomón logró entender la omnipresencia de Dios, dijo, ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria. ¿Quién soy yo para construirte un espacio físico para que tú habites? Si ni los cielos pueden contener, si ni la tierra la tierra es el estrado de tus pies, ¿cómo puedo yo como ser humano construir un templo para que tú habites? Salomón entonces entendió el segundo atributo de Dios, que es la omnipresencia, que Dios está en los cielos y Dios está en la tierra. Pero muchas veces nosotros creemos que Dios solamente está en los lugares sacros y cometemos el mismo error. La religión construye basílicas para decir que Dios está en ese lugar. Las iglesias y las denominaciones construyen lugares físicos para hacer creer de que Dios está en ese lugar. Pero Dios no solamente está en los lugares, en las basílicas, Dios está en las basílicas, Dios está en los templos cristianos, Dios está afuera de los templos cristianos, Dios está dentro de los templos cristianos, Dios es omnipresente y Dios está en todo lugar. Salmo 139 dice, ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría. Me sostendría con tu mano derecha. Y si dijera que me oculten ahí en las tinieblas, y si dijera, me voy a ir a una religión mormona
Y si dijera, me voy a ir donde los musulmanes. Y si dijera, me voy a ir a las tinieblas, me voy a ir a una cárcel, a lugares oscuros. Y si dijera, como muchos presos que están ahorita y dicen, en esta Bartolina o en esta cárcel Dios no está, porque son lugares de tiniebla, son lugares donde asesinos, son lugares donde adúlteros están, son lugares donde pecadores están. Y si dijera, en los lugares de tinieblas Dios no está, y si quisiera ocultarme en las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz, dice Salmo 139, versículo 7. Ni las tinieblas ni la luz. Si me voy al extremo del mar, si me voy al cielo, si me voy donde sea, ahí está la presencia de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo eso en esta mañana? Omni número 3. Omnipotencia. ¿Y qué es la omnipotencia? La omnipotencia de Dios es entonces saber que yo como ser humano, a diferencia de Dios, yo puedo hacer ciertas cosas, porque la facultad de Dios sobre mí es limitada de poder hacer ciertas cosas. Usted puede construir una casa. Usted puede hacer un negocio. Usted puede y tiene la facultad de, por medio de la procreación divina, procrear un hijo. Usted tiene poderes limitados atribuidos por Dios a nuestras vidas. Es más, usted puede tomarse atributos que nadie le ha otorgado, como hasta matar a una persona. Usted lo puede hacer. Usted tiene el poder de hacerlo. También usted tiene el poder de dar un abrazo o pedir un perdón. Y todos de los que estamos acá tenemos poderes otorgados por Dios. Pero en el tercer omni de Dios, yo quiero que usted compare su poder versus el poder de Dios. Y en el tercer omni de Dios, lo que tenemos que aprender en esta mañana es de que Dios es todopoderoso. Y el tercer omni de Dios es entender de que Dios tiene los poderes atribuidos para hacer absolutamente todo. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y fue así como Dios se le presentó a Abraham y le dijo a sus 90 años, y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable, le dijo Dios a Abraham cuando se le presentó en Génesis capítulo 17. Salmos 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso, porque Dios es todopoderoso. Y saber entonces en esta mañana de que Dios es todopoderoso me alienta, me cambia el pensamiento y me hace entender que soy una persona que tengo poderes limitados por Dios. Pero al Dios que yo sirvo, al Dios que yo adoro, al Dios al que usted ha venido en esta mañana a adorar y a servir y a escuchar, ese Dios es un Dios todopoderoso. Y cuando usted y yo nos frustramos, queremos controlar, ¿sí o no? Los padres quieren controlar a sus hijas. Y dicen, la amenazan, el día que salgas embarazada, ese día te echo de la casa. Porque nuestros poderes son limitados. Nos frustramos cuando el diagnóstico de enfermedad aparece. Y nos damos cuenta lo miserable que somos y lo vulnerable que somos. Nos frustramos cuando queremos cambiar a nuestros hijos.
Y nos damos cuenta cuando la enfermedad está ahí, lo impotente que somos usted y yo. Cuando llegan las malas noticias de las extorsiones, nos damos cuenta que nos enfrentamos contra un mal al que humanamente no podemos pelear. Y nos frustramos, lloramos y nos enojamos. Porque nuestros poderes son limitados. Pero al Dios que usted ha venido a escuchar en esta mañana y al Dios que usted y yo servimos, es un Dios con poderes ilimitados. Que cuando está la enfermedad, solo basta que Él ponga su mano sobre los enfermos y los enfermos pueden ser sanados. Que solo basta con que diga una palabra. Una sola palabra puede hacer la diferencia en una vida humana. Que solo basta con que Él dé una orden en los cielos para que su voluntad se ejecute en la tierra. Porque el Dios que usted y yo servimos tiene todos los poderes atribuidos para Él para hacer todo lo que Él disponga, como Él lo disponga. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Hemos entonces resumido los 3 ovnis de Dios. Su omnisciencia, que lo sabe todo. Su omnipresencia, que está en todo lugar. Y su omnipotencia, que tiene poderes ilimitados. Que es un Dios todopoderoso. Ahora, la gran pregunta, y leyendo la Biblia, me voy sobre un montón de ejemplos bíblicos de personas que, a pesar de saber los 3 ovnis de Dios, se pasaban la línea. Actuaban totalmente diferente. Mentían. Hacían falso testimonio. Ocultaban su pecado. Se iban y se escondían en lugares escondites, según ellos. Y vemos un patrón dentro de la Biblia de personajes bíblicos que una y otra vez cayeron en este mismo error de hacer a un lado los 3 ovnis de Dios. Escondían su pecado, se ocultaban, se hacían los suizos, se hacían los locos, agarraban hojas para tapar su pecado. Y es por eso de que Adán y Eva, cuando fueron encontrados por Dios en el Adán, al darse cuenta de que habían fallado y habían desobedecido, fueron y se ocultaron en el Edén, haciendo caso omiso en el segundo ovni, de que Dios es omnipresente, que Dios está aquí en este lugar público, pero Dios también está aquí en este escondite. ¿Me ven ahí? Ahora ya no me ven. Adán y Eva prescindieron del segundo ovni. Fueron y agarraron hojas del huerto y se taparon, como haciendo tonto a Dios. Agarraron hojas y dijeron: Dios no se va a dar cuenta de mi pecado, porque se les olvidó y no tuvieron en cuenta de que Dios es omnisciente. Desde que antes que ellos pecaran, Dios ya sabía que ellos iban a fallarle. Tomaron huertas, se escondieron y Dios los hizo desnudos. Y ellos tomaron huertas y se fueron a las religiones. Tomaron una religión católica y creyeron que con persinarse iban a poder ocultar su conciencia. Se olvidaron de que las hojas no pueden tapar nuestro pecado. Se olvidaron de que los huertos no pueden escondernos de la omnipresencia de Dios. Se olvidaron de que Dios está en todo lugar y que Dios lo conoce todo. Pero no solamente fue Adán y fue Eva. El mismo Saúl, un rey escogido por Dios para ser rey de su nación,
llegó a decir el mismo Dios lo siguiente. Imagínese que Dios diga lo siguiente de usted: me pesa haber puesto a Saúl por rey de mi pueblo. ¿Se puede imaginar que Dios se dirija a nosotros de esa manera? Me pesa haber escogido a Dios a Saúl como rey. El mismo Saúl, cuando llega Samuel, trata de esconder todo lo que había robado de los amalecitas. Pero ¿qué habría estado pensando? Yo quiero que usted medite conmigo. ¿Qué habría estado pensando Saúl? Que Dios no sabía que él se había robado el botín de los amalecitas. ¿Qué estará pensando Saúl? Que Dios no sabía de que él le había desobedecido. Y cuando llega Samuel le dice: ¿y qué son esos animales que están berreando? El mismo Saúl, un hijo de Dios, queriéndole mentir a Dios, queriéndole ocultar el botín de los amalecitas. Pero no solamente Saúl. ¿Y qué decir de David? Que al darse cuenta que en lo más íntimo de su palacio tenía relaciones ilícitas con Betsabé, nadie se había dado cuenta de que David entraba a los moteles. Nadie se da cuenta de que tú y yo hemos entrado más de alguna vez a un motel. Nadie lo sabe. Tu esposa no lo sabe. Tus hijos no lo saben. Tus parientes no lo saben. Pero en la omnipresencia de Dios, en la omnisciencia de Dios, en el atributo número 1, en el primer omni, quiero decirte que Dios ya lo sabe. Y David fue y se escondió. Pero ¿por qué David hace esto? Se esconde y resulta que el pecado le tiene que salir a la luz. Betsabé sale embarazada. Ok, el pecado sale a la luz. Dicen que en una ocasión entrevistaron a Lance Armstrong. Lance Armstrong fue uno de los ciclistas con mayores logros habidos y por haber en el Tour de Francia. Y en una ocasión un periodista le hace la pregunta y le dice: ¿usted ha tomado productos ilícitos para ganar? Y Lance Armstrong no pudo decir la verdad en ese momento. No pudo decir la verdad y no pudo decir que él había sido un fraude y que había no solamente mentido a las personas, sino que se había mentido a él mismo. Pero la pregunta es: ¿por qué estas personas llegan a ese punto de querer esconder un embarazo? La pregunta es: ¿por qué David, conociendo la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, quiere esconderle a Dios un embarazo? Toma a Urías y lo manda al frente de la batalla, y David decide matar a Urías con tal de que nadie conozca su pecado. Pero no solamente David. ¿Y qué decir de Jonás? Que Dios le dice: ve y predícale a los ninivitas. Vete a Nínive y diles que va a venir juicio. Usted conoce la historia de Jonás. En vez de irse a Nínive, agarra para el otro lado y se va para Tarsis. Y en Tarsis está muy tranquilamente en un barco, asumiendo de que Dios no sabe dónde anda y no sabe lo que anda haciendo y no está en ese barco. ¿Y qué decir de Ananías y Zafira? Que después de vender la heredad, llegan donde la primera iglesia apostólica y le dicen a Pedro: aquí está lo que hemos vendido de la heredad. Y el mismo Pedro le dice:
por cuanto le has mentido al Espíritu Santo de Dios, en este mismo momento vas a caer muerto. Y ahí en ese lugar cayó muerto. Pero lo que yo quiero que tú pienses en este momento es, ¿Ananías y Zafira sabía de los tres ovnis de Dios? ¿De la omnisciencia de Dios? ¿De la omnipresencia de Dios? ¿De la omnipotencia de Dios? Pues claro que lo sabían. Lo sabían. Pero ¿qué es lo que lleva a estas personas a no ser capaces de enfrentar sus propias mentiras? ¿Qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que te lleva a ti y a mí a esconder, como lo hizo David, nuestros embarazos y nuestro pecado? ¿Qué es lo que hay dentro de ti que no te permite desnudarte donde un Dios que ya te creó desnudo? ¿Qué es lo que te permite a ti no levantarte hoy en esta mañana la solapa, ponerte en las manos de Dios, reconocer su omnisciencia y su omnipresencia y decirle: a la verdad, Dios, delante de ti yo estoy desnudo? A la verdad, Dios, tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, tú estás en todo lugar, tú estuviste cuando forniqué, tú estuviste cuando me metí con esa otra mujer, tú estuviste cuando fallé a mis hijos, tú estuviste ahí en ese lugar. ¿Y qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que detuvo a Ananías y Zafira de enfrentar esa cruda verdad? ¿Qué es lo que te detiene a ti de enfrentar lo que hiciste con tus hijos? Haberlos dejado solos y quieres seguir tapando con golpes de culpa lo que hiciste. ¿Qué te impide a ti llegar con un corazón humilde, no delante de tus hijos, sino que delante de la presencia de Dios, que está en tu casa y también en este lugar, que está en tu trabajo y también en este lugar, que está en el bus donde andas y también en este lugar, que está en tu casa, en los lugares donde andes y también en este lugar? Porque en el segundo omni de Dios, Dios es omnipresente. ¿Y qué decir de alguien que vivió con el mismo Señor, que fue Judas? Vivió con Él, se desarrolló con Él, y justo después de haberse tomado el último bocado en la cena, el mismo Señor Jesús le dijo: qué duro esto, ¿eh? Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas lo miró a los ojos y le dice: tu traición, desde antes que naciera, desde que el pensamiento antes llegara a tu lengua, desde antes yo ya sabía que me ibas a traicionar. Desde antes yo te conocí. Entonces, hazlo pronto. La decisión que vas a tomar de irte de la iglesia, de irte de los caminos de Dios, Dios ya la conoce. La decisión del pecado que vas a hacer el aborto, ya lo decidiste en tu mente. Ya está ahí. Ya Dios lo conoce. Ya Dios sabe que has decidido abortar. Ya Dios sabe que tú y yo lo vamos a traicionar. En una ocasión llegó un joven pretencioso con mucho billete y sobre todo con muchas reglas hechas. Se sentía tan osado y tan confiado de sí mismo que abordó al Señor Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré yo para lograr la vida eterna? Se atrevió a irle a preguntar a Jesús. Jesús entonces le contestó y le dijo: bueno, le dijo, hay 6 cosas en las que te podés enfocar y 6 cosas que podés hacer
que la ley lo manda. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver, dijo ese joven rico, no he matado a nadie, honro a mis padres, soy hijo de la iglesia, soy un hijo de pastor, les obedezco. Vamos a ver, dijo, nunca he hurtado nada, ni un dulce me he robado de un súper, pues vaya. Nunca he dejado de pagar mis impuestos, le pago a Hacienda todo, dijo todavía el joven rico. Le pago a Roma todo, no me he robado nada, no he adulterado, jamás he hecho falso testimonio, nunca he hablado mal de mi prójimo, jamás en la vida lo he cumplido, nunca he hurtado, nunca he robado. Sí, ya lo hice, le dijo a Jesús. Ese checklist ya está. Entonces ya tengo el cielo. Ah, le dijo Jesús. Entonces, si nunca has matado, si nunca has hurtado, si nunca has hablado mal de nadie, entonces hagamos una cosa. Agarra esos yates que tenés, agarra esas casas que tenés, agarra esos Ferraris que tenés, ese Mercedes, esos Lamborghinis, vendelos, dáselo a los pobres y seguime. Ay, ¿para qué le dijo Jesús eso? Diciéndole Jesús eso, se dio cuenta. Y dice la Biblia que aquel joven se fue triste. Se fue y dejó a Jesús hablando solo. Cuando el joven rico se va, imagínense dejar a Jesús hablando solo. Entonces, los discípulos en esta escena se quedan viendo. Regresa Jesús con sus discípulos y les dice, a la verdad, les dice, es bien difícil que un rico logre entrar al reino de los cielos. Jesús les dijo a sus discípulos, es más fácil, oí bien Pedro, vení Jacob, es más fácil, Jesús hablando con sus discípulos, es más fácil que un camello entre dentro del hoyito de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y cuando Jesús hablaba eso, los discípulos tragaban duro, así como cuando uno conoce a Dios y conoce su santidad y uno dice, ¿y cómo si yo soy un gran mentiroso, si yo soy un gran lépero, si yo soy un gran pecador? Y entonces uno se pregunta, porque todos de los que estamos acá, más de alguna vez cuando vemos la rigurosidad de la santidad de Dios, que un mismo Ananías y Zafira muere ante mentir al Espíritu Santo, uno dice, y entonces, ¿cómo voy a entrar yo al cielo? Y los discípulos vienen y se rascan la cabeza y le dicen, no señora, a la verdad, o sea, lo que andás vos pidiendo, eso es imposible. Es imposible que yo deje mi amada y mi querida fuera del matrimonio. Es imposible, si es la que me atiende. Es imposible que yo vaya donde mi papá me humille y le pide perdón. Es imposible. Es imposible que yo llegue donde mi vecino que me cae mal y que yo lo abrace. Es imposible que yo vaya donde aquella persona que me estafó, que me robó el dinero y le diga, ¿sabes qué? Te perdono, las cuentas están claras. Es imposible, decían los discípulos. Y vino el Señor y les dijo lo siguiente. Es cierto, le dijo. Y lo vio a los ojos y les dijo, es cierto, discípulos, de que es imposible humanamente lograr el cielo. Es imposible humanamente con la religión, con golpes de pecho, con conciencias tranquilas, con reglas humanas, con venir y asistir a un culto devocional dentro de un templo, entrar al cielo. Es imposible querer
con buenas obras, con dádivas, con ofrendas, con diezmos, entrar al cielo. Es imposible, les dijo Jesús a sus discípulos. Es imposible que humanamente, tanto tú como yo, podamos accesar al reino de los cielos. Es imposible. Si no sos capaz ni de saludar a los que te caen bien, ¿cómo vas a poder saludar a tus propios enemigos? Es imposible que lo logres hacer. Es imposible que lo logres. Pero el Señor a sus discípulos les dijo: es imposible que humanamente el hombre pueda accesar al cielo. Es imposible que un rico pueda entrar al cielo. Pero quiero darte buenas noticias, que en el tercer Omni de Dios, como yo soy omnipotente, para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Para lo que la gente es imposible perdonar, para Dios todo es posible. Para lo que la gente dice: es imposible que yo perdone a mis padres, es imposible que yo perdone a mis hermanos que me han abriado. Para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. El perdón que no sientes, que no está dentro de tu corazón, Dios tiene suficiente gracia, Dios tiene suficiente perdón para sembrarte amor, para sembrarte perdón dentro de tu corazón, para que en esta mañana tu cautiverio de esclavitud sea libertado, porque el Dios es todopoderoso. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Concluyo haciéndote la pregunta: ¿y entonces qué es lo que Dios quiere con los tres omnis? ¿Qué es lo que Dios quería con Adán y con Eva? ¿Qué es lo que quería Dios con Jonás? ¿Qué es lo que quería Dios con David, con mandarle al profeta y enfrentar su verdad? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quiere Dios con un David, con un Saúl? ¿Qué es lo que quería Dios con Adán y cuando va y los enfrenta en el huerto? ¿Qué crees que es lo que quiere Dios con esta palabra en esta mañana? ¿Qué es lo que crees que quiere Dios con venir y ponerte una palabra y decirte y hacerte entender esta mañana que Dios conoce tus pensamientos, que Dios conoce tu acostar, que Dios conoce todos los lugares donde has estado y también conoce todos los lugares donde vas a estar? Y que Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él disponga. ¿Qué es lo que quiere Dios con Ananías? ¿Qué es lo que quiere Dios con Zafira? ¿Qué es lo que quiere Dios con Jonás? ¿Qué es lo que quería Dios con David? Pues simplemente quiero decirte lo siguiente: lo que Dios siempre ha querido es libertar a los cautivos. Lo que Dios siempre ha querido es llevar sanidad a los enfermos. Lo que Dios siempre ha querido es que salgas de tu jaula en esta mañana, que salgas de tu cárcel, que salgas de tu mentira y que la enfrentes. No conmigo, porque yo soy un hombre igual o más pecador que tú, sino que la enfrentes y te desnudes en esta mañana y le digas: he aprendido tu primer omni, que es la omnisciencia. Soy pecador, te fallé, me fui, me escondí como Adán y Eva, por años me he escondido de mi mentira. Y lo que Dios quiere no es acusarte en esta mañana. Lo que Dios no quería con Adán y Eva no era decirles por qué tomaron del fruto. Lo que Dios quería es que ellos entraran en libertad. Lo que Dios quiere es de que tú dejes esa cárcel de mentira. Lo que Dios quiere en esta mañana no es que sigas mintiéndote a ti mismo, creyendo que vas a ser feliz. Lo que Dios quiere en esta mañana, que tanto tú como yo seamos personas verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren ser libres en esta mañana? Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice Juan capítulo 8, versículo 36. Lo que Dios quiere en esta mañana es fácil y es sencillo: traerte libertad de tu esclavitud.
traerte libertad de tu hipocresía, traerte libertad de tu mentira. Y quiere corazones contritos y humillados que reconozcan su omnipresencia y su omnisciencia y le digan a la verdad: Señor, te mentí. A la verdad, Señor, pequé. A la verdad, Señor, ¿para qué me voy a andar escondiendo? Si ya sabes. A la verdad, Señor, aquí estoy, desnudo como me creaste, desnudo como me hiciste. Y para los que dicen: es que yo tengo vicios, es que yo no puedo dejar el cigarro, yo no puedo dejar el alcohol. Bien has dicho, porque para lo que los hombres es imposible, para en el tercer omni de Dios, en su omnipotencia, para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer que tú en esta mañana te vayas sin ese vicio, si tan solo reconoces su omnipotencia. Él puede hacer en esta mañana que tú te vayas de ese resentimiento, si tan solo le dices: yo no puedo perdonar, pero yo quiero que tú pongas la misericordia y el perdón dentro de mi corazón, porque yo en esta mañana me quiero ir con el don del perdón. Tan solo está que tú en esta mañana reconozcas su omnipotencia y que digas: a la verdad, yo estoy enferma y estoy enfermo. Los doctores ya me dijeron que yo no voy a ser sanado, que mi destino es estar enfermo todo el tiempo, que ya no voy a poder caminar. Reconocer mi impotencia hace reconocer tu omnipotencia. Reconocer mi vulnerabilidad hace reconocer tu todopoderoso. Señor, yo reconozco en esta mañana que yo no puedo ser sanado por mis medios, que los médicos no pueden hacer nada, pero yo he entendido, yo he aprendido que el Hijo vino a libertarnos de nuestras cadenas, a sanarnos de nuestras enfermedades, a hacernos verdaderamente hijos libres en esta mañana. Y concluyo diciéndote lo siguiente que dijo el mismo profeta Isaías, describiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Isaías, cuando Sión estaba destruido, llevó buenas nuevas a Sión y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, y a darle apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé la gloria de su ceniza, a cambiar el óleo de gozo en vez de luto, a cambiar y dar el manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y para que estas personas serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria de Dios Padre, dice Isaías capítulo 61 versículo 1. El Espíritu de Dios estaba sobre Isaías. Y quiero decirte que ese mismo espíritu que estuvo en el pasado está en el presente y está también en el futuro. Ese mismo espíritu está en este presente, en esta mañana. Y está no para condenarte, y está para libertarte, para darte buenas nuevas como se las dieron a Sión. Está en esta tarde para predicarte las buenas nuevas, para decirle a los abatidos, para decirle a las personas que dicen: yo no puedo por mis medios dejar el pecado, para decirle a los que están quebrantados y dicen: yo no puedo con este dolor, yo no puedo con este odio, para decirle a los que están presos, para decirle a los que están cautivos, para decirle a los que están
encarcelados en sus vicios, en sus placeres, para decirles esta mañana: el Hijo de Dios, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, conoce tus problemas, conoce tus necesidades, y ha venido para darte consuelo, y ha venido para darte libertad, y ha venido para sacarte de tu cárcel, y ha venido para que los hijos sean verdaderamente libres en Cristo Jesús en esta mañana. El Espíritu de Dios ha venido para cambiar tu luto por un óleo de alegría, tu llanto por alegría. ¿Cuántos quieren dejar de llorar y empezar a vivir alegría en Cristo Jesús? Ha venido a cambiar tu espíritu angustiado. ¿Qué va a ser de mí mañana? Si hoy me muero, me voy para el infierno. Tu espíritu de angustia que no sabes dónde vas a parar. Por un manto en esta mañana de alegría, de regocijo, que te vayas en este día para tu casa sabiendo que ausente de este cuerpo, tú vas directo a la patria celestial. Cambiando todo nuestro escenario, consolando y dando las buenas nuevas. Y eso es lo que el Espíritu quiere hacer en esta hora. Darte y que aprendamos los 3 ovnis de Dios, no para juzgarte, sino que para darte libertad de todas tus ataduras. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana.